En un tranquilo vecindario de Puebla, una noche aparentemente normal fue interrumpida por un acontecimiento que marcaría a los residentes con un recuerdo inolvidable. Este barrio era conocido por un fenómeno peculiar y aterrador: el chillido del muerto, un sonido nocturno que, según los lugareños, presagiaba malos augurios. Entre los habitantes de esta área vivía un hombre llamado Joaquín, empleado en un despacho de contadores. Joaquín era conocido por su responsabilidad y experiencia, pero lo que realmente llamó la atención de sus colegas fueron sus constantes permisos para llevar a su esposa Isabel al médico. Preocupados por ella, pronto descubrieron que Isabel sufría de una arritmia cardíaca, un problema que, según Joaquín, se originó tras un incidente aterrador que vivieron años atrás. Joaquín y Isabel, en aquel entonces recién casados, residían cerca de Chachapa, en Amozoc, Puebla. En ese tiempo, las casas estaban dispersas y la población era mucho menor. Una noche, mientras Isabel se levantaba para ir al baño, un fuerte estruendo rompió el silencio de la madrugada. Pensando que se trataba de un accidente de tráfico, Isabel se asomó por la ventana solo para descubrir una escena espantosa: 2 vehículos destrozados en un choque. Pero lo que realmente aterró a Isabel no fue el accidente en sí, sino la aparición de una mujer alta, de cabello negro largo, que flotaba entre los restos de los autos. A pesar de que podría haber estado intentando ayudar a los posibles heridos, la visión de esta mujer flotando era profundamente perturbadora. Isabel, paralizada por el miedo, despertó a Joaquín para contarle lo que había visto. Aunque al principio era escéptico, Joaquín decidió verificar la situación. Ambos se asomaron cautelosamente por la ventana y vieron a la mujer todavía flotando entre los autos. En ese instante, la entidad dirigió su mirada hacia ellos y comenzó a flotar en su dirección. Joaquín y Isabel, aterrorizados por la aparición de la misteriosa mujer, se retiraron rápidamente de la ventana. La posibilidad de que la entidad entrase en su hogar era su mayor temor. Isabel, al borde del llanto, preguntó a Joaquín si creía que aquella figura era la muerte en sí misma. Joaquín, incapaz de articular palabra, se apresuró a tomar el teléfono para llamar a una ambulancia. Al hablar con la operadora, le informaron que ya se había reportado el accidente y que una ambulancia estaba en camino. A pesar de estar aún asustados, ambos esperaron en silencio la llegada de los servicios de emergencia. Sin embargo, su terror se intensificó cuando escucharon un alarido espantoso afuera, un sonido que parecía ser de alguien sufriendo en agonía. Los gritos se repitieron, alejándose cada vez más hasta que finalmente se apagaron. Ni Joaquín ni Isabel se atrevieron a mirar nuevamente por la ventana. Cuando finalmente llegó la ambulancia, Joaquín se armó de valor para salir, mientras Isabel, todavía conmocionada y sintiendo náuseas por el susto, decidió quedarse dentro. Joaquín, una vez afuera, se encontró con que solo estaban los paramédicos y un vecino curioso. Se mantuvo afuera unos minutos y luego regresó a su casa, envuelto en silencio. Isabel, preocupada por la seriedad de su marido, le preguntó sobre el accidente. Joaquín le explicó que había sido un choque terrible y que, lamentablemente, los ocupantes de los autos habían fallecido en el acto. Al ser interrogado sobre la mujer de negro, Joaquín mencionó que cuando salió, ella ya no estaba allí. Preguntó a los paramédicos sobre la misteriosa figura, pero ninguno sabía de qué mujer estaba hablando. Después de una pausa, Joaquín añadió que tanto los paramédicos como el vecino habían escuchado los mismos gritos espeluznantes. Según ellos, esos lamentos eran comunes en situaciones de tragedia y a menudo eran considerados un mal presagio. Isabel, al escuchar esto, quedó profundamente impactada, convencida de que los gritos pertenecían a la muerte misma, anunciando que se había llevado a las almas de los accidentados. Más tarde se enteraron de que un vecino también había fallecido esa misma noche, sumando a la sospecha de que la mujer de negro podría haber estado buscando más almas para llevarse. Tras el impactante suceso, la tranquilidad del barrio quedó perturbada. La imagen de la mujer de negro flotando entre los restos del accidente y los escalofriantes gritos nocturnos se convirtieron en tema de conversación entre los vecinos. La teoría de que esos lamentos eran un anuncio de la muerte empezó a cobrar fuerza, alimentada por el misterioso fallecimiento del vecino en la misma noche del accidente. En los días siguientes, Joaquín y Isabel lucharon por volver a la normalidad, pero la experiencia les había cambiado profundamente. Isabel, en particular, se encontraba profundamente afectada, incapaz de sacudirse la imagen de la mujer de negro y los desgarradores chillidos que había escuchado. Su arritmia cardíaca, que Joaquín creía estaba relacionada con aquel evento aterrador, se intensificó. Con el tiempo, la historia del chillido del muerto se fue entrelazando con otras leyendas locales, convirtiéndose en una parte del folclore de la región. Algunos habitantes del barrio comenzaron a reportar experiencias similares, afirmando haber escuchado los mismos lamentos en noches en que ocurrieron tragedias en la zona. El relato de Joaquín y la experiencia de Isabel se convirtieron en un testimonio más de la misteriosa presencia que parecía rondar la región. Las discusiones sobre lo sobrenatural y lo inexplicable se volvieron más frecuentes y muchos comenzaron a ver estos eventos no solo como simples coincidencias o cuentos para asustar, sino como algo que merecía mayor atención y quizás investigación.
A pesar de que la vida en el barrio continuó, el recuerdo de aquella noche permaneció vivo en la memoria de Joaquín, Isabel y de aquellos que habían sido testigos de los eventos. El misterio de la mujer de negro y el escalofriante chillido del muerto quedaron grabados en la historia del lugar, como un recordatorio constante de que hay aspectos del mundo que aún permanecen más allá de nuestra comprensión. La experiencia vivida por Joaquín e Isabel dejó una huella indeleble no solo en ellos, sino en toda la comunidad. Con el pasar de los años, la historia del chillido del muerto y la misteriosa mujer de negro se convirtió en una leyenda urbana, transmitida de generación en generación en Puebla. La comunidad, antes escéptica, empezó a mirar estos eventos con una nueva perspectiva. Historias similares de otras partes de la región comenzaron a emerger, narrando encuentros con figuras espectrales y lamentos que precedían a eventos trágicos. Lo que inicialmente se descartaba como superstición o casualidad, ahora se discutía con seriedad y respeto hacia lo desconocido. Joaquín, a pesar de los años, nunca olvidó esa noche. Convertido en un hombre mayor, a menudo compartía la historia con jóvenes del barrio, advirtiéndoles sobre los misterios que aún acechaban en las sombras de las calles de Puebla. Su relato, lejos de ser una mera anécdota, se transformó en una advertencia sobre la presencia de fuerzas desconocidas y el respeto que merecen. Isabel, por su parte, aunque nunca se recuperó completamente del susto, encontró cierto consuelo en hablar con otros que habían vivido experiencias similares. Descubrió que no estaba sola en su experiencia y que compartir su historia ayudaba a aliviar parte del miedo y la ansiedad que la había perseguido desde aquella noche. Con el tiempo, la leyenda de la mujer de negro y el chillido del muerto se integró en el patrimonio cultural de Puebla. Los residentes del barrio donde ocurrió el incidente a menudo se reunían para compartir historias y experiencias, creando un sentido de comunidad y unión frente a lo inexplicable. La leyenda también atrajo la atención de investigadores paranormales y aficionados a lo sobrenatural, muchos de los cuales visitaron el lugar en busca de respuestas o, al menos, de una experiencia propia. Sin embargo, la verdad detrás de la misteriosa mujer de negro y los lamentos sigue siendo un misterio, una incógnita que continúa fascinando y atemorizando a quienes escuchan la historia. En el corazón de Puebla, la historia del chillido del muerto sigue viva, un recordatorio constante de que hay aspectos en nuestro mundo que están más allá de la explicación racional, esperando en las sombras, listos para ser revelados a aquellos que se atreven a escuchar.